Desde que llegamos al mundo, hermanos, nosotros comenzamos a absorber enseñanzas, absorber valores y también a crear expectativas, ¿cierto? A veces nuestros padres nos dicen que no te confíes porque, o ten cuidado porque, entonces empezamos a muchas cosas que no hemos experimentado, pero que empezamos a absorber. Ahora, dentro de estas cosas hay cosas morales que son buenas, pero también hay cosas, y moralismo, recuérdense que no es cristianismo, no necesariamente, ¿no? Hay personas que aprenden una buena moral, pero no es el yugo del Señor, porque el yugo del Señor no es el moralismo. También hay otros que aprenden los traumas de sus padres. Hay padres que a veces, y yo no digo que lo hacen con una maldad consciente, sino una maldad inconsciente, le transmiten a sus hijos sus problemas, sus traumas, sus complejos, sus desilusiones. Hay mamás que a las niñas empiezan a decirle, ten cuidado porque todos los hombres son mentirosos. ¿Cierto? Porque ella ha tenido mala experiencia, le dice a su hija que está creciendo, que está viviendo su vida con la intención de ayudar. ¿Por qué digo esto? Porque yo meditaba sobre llevar mi yugo, ya mi enseñanza. Claro, aquí está hablando Jesús a gente que está llevando la enseñanza de los rabinos. El duro peso de la enseñanza de los rabinos de no hagas, el legalismo. Pero hoy, nosotros no somos judíos. Ustedes no conocen ni las 613 mitzvot. Usted no las conoce, así que esto para usted, ¿cómo yo lo traslado a mi contexto actual? Pues la razón es, o mejor dicho, la aplicación directa es, ¿qué enseñanza estás poniendo en práctica? ¿Qué enseñanza estás poniendo en práctica? La enseñanza que transmitió tu padre, tu madre, un tío, un primo, un hijo, un hermano, un amigo, un vecino, en la escuela, en el colegio, en el trabajo. Así que, si hay algo que yo quiero que tú tengas hoy, es que nadie vive sin un yugo. O sea, nadie está sin ser enseñado. ¿Entiendes eso? Nadie vive sin ser enseñado, ojo. Ahora también alguien diga, enseñanza. Quiere decir que hay gente que tú dices, ahí mira que este es como brutito, él no a nadie le enseña, no, él está aprendiendo, porque nosotros aprendemos con el ejemplo, también aprendemos directa e indirectamente. De hecho, cuando haces algo que otro hizo, aunque no lo medites, estás tomando en cuenta, gracias, su enseñanza. Entonces todos, hermanos, todo ser humano vive, escucha esto, todo ser humano vive bajo una enseñanza, o sea, bajo un yugo, bajo una guía y cargando el peso de esa enseñanza. Tal vez tú me estás viendo, pregúntate, ¿qué enseñanza es la que reina tu vida? Algunos adoptan la enseñanza del juega vivo, desde niño. Tú tienes que ser juega vivo porque el mundo es de los vivos. Bueno, ¿cuál es el yugo? Tu yugo es el yugo del juega vivo. ¿Cierto? Hay otros que cargan el yugo de la desconfianza. No confíes en nadie. Usted puede imaginarse, de hecho cada uno puede pensar qué yugo ha cargado toda su vida. ¿Bajo qué enseñanza? Escucha esto, ¿bajo qué enseñanza tú vives tu vida? Muy rara vez, hermano, y aún en las iglesias, muy triste, que realmente la gente vive su vida bajo las enseñanzas de Jesús. Ojo, esto es fuerte. Y tal vez tú me estás viendo bajo una iglesia, o has ido a una iglesia, lo que sea. Pero muchas veces vas a iglesias, o has ido a iglesia, o asistes a una iglesia, y no vives según la enseñanza de Jesús. Sino que dentro de la iglesia, aún dentro de la iglesia, vives con las enseñanzas de quién sabe quién. Es tan variado esto, hermano, que yo no te puedo decir uno, porque cada quien de aquí, todos ustedes van a tener parte que siguen de una enseñanza de alguien o de algo, y no necesariamente la enseñanza de Jesús. Venimos a la iglesia, pero si nosotros no entendemos que Jesús nos invitó a llevar su yugo, Jesús nos dijo, tomen mi enseñanza, lleven mi enseñanza con ustedes. Solo así Él les pudo decir a los discípulos, id y hacer discípulos en todas las naciones. ¿Y qué le dice después? Enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado a ustedes. ¿Se dan cuenta? O sea, es muy triste, hermano. Voy a tomar un poquito de agua, discúlpenme. Es muy triste
Es muy triste, hermano, que nosotros, lo primero que se nos dice es, nosotros hemos sido alcanzados por esos que hicieron caso a ir y a ser discípulos. Pero en la parte de la enseñanza abandonamos. Nosotros hemos creído a veces una fe que es una fe de ir a la iglesia y listo. Pero no una fe de tomar las enseñanzas de Jesús. Y yo quiero decirte algo, de estos 3 imperativos que el Señor habla aquí, muchos cristianos, y esto yo lo digo, no lo digo juzgando a nadie ni criticando a nadie, yo lo digo más bien triste, porque yo gozoso de que seamos la mayoría del mundo seguidores de Jesús. Sería mejor, el mundo sería mejor, así que yo soy uno de los que anhelo, yo no ando excluyendo a nadie, más bien me da tristeza que muchos cristianos solo se quedan en el primer imperativo, ir a Jesús, pero viven en el primer imperativo años de su vida cristiana, pero nunca han llevado la enseñanza de Jesús en sus vidas, nunca han recibido realmente la enseñanza y la han cargado, la han hecho propia. Y lo más triste, hermanos, que es el buen maestro que promete descanso, el que dice que si seguimos sus enseñanzas encontraremos descanso. Pero nosotros preferimos andar cargando enseñanzas del mundo o de otras personas que no prometen descanso. Hermanos, no prometen descanso. Piensa cualquiera enseñanza. Dime estas enseñanzas del éxito que andan por allí ahora muy común. No promete descanso. Te promete el mismo éxito en sí, pero mucho exitoso, hermano, termina suicidándose. Quiere decir que el éxito no dio descanso. ¿Te das cuenta? Algunos dicen, bueno, es la riqueza, es la enseñanza de buscar la riqueza y ser rico. Pues yo conozco muchos millonarios que también usted ve las noticias, que se matan. ¿Pero qué pasó? Quiere decir que no encontraron descanso en las riquezas. Pero eso es un yugo que el mundo impone, ¿cierto? Al final, hermano, toda carga, todo yugo que no sea el de Jesús va a terminar aplastando, cansando, frustrando, agotando. Por eso Jesús dice, vengan a mí y aprended de mí. Lleven mi yugo sobre ustedes, acepten mi enseñanza y vívanla, llévenla. Jesús entonces sabe el peso que llevamos y por eso nos invita a eso. Así que el primer punto entonces es acepta la enseñanza de Jesús. Acepta la enseñanza de Jesús. Y quiero, yo les mostré ya esta imagen. Está de nuevo esta imagen que puse el domingo pasado porque recuérdense que hice una división diferente ahora en medio del camino por cuestiones pues de tiempo y aquello. Así que ya esta imagen usted la conoce, ya las vio, luego las mandaré. Ahora, aceptar la enseñanza de Jesús no significa evitar toda carga. Escucha esto. O sea, no significa que cuando tú aceptas la enseñanza, listo, tienes toda la vida, wow, se quitaron todos los problemas, se acabó todo el sufrimiento. No, eso no es en el cielo todavía. Eso será en el cielo, o sea, en la Nueva Jerusalén, no será ahorita aquí. Sino, y aquí es donde está el asunto que debemos entender, que no significa evitar toda carga, sino encontrar descanso en medio de la carga. ¿Entienden? Así que ningún maestro se compara con el maestro de maestros Jesús, que Él puede darnos descanso en medio de la carga. En medio de la carga. No sé si tú has visto los edificios que tienen unas escaleras largas y tienen algo en medio, antes de que la escalera continúe. ¿Cómo se llama eso? ¡Descanso! Nota, ves la escalera, la tienes que subir. La tienes que subir. Pero en medio de la escalera vas a encontrar algo que se llama descanso. Y hermano, no sé ustedes, yo que lo he experimentado porque yo decía, esto me da descanso. Y me puse a contar una vez los escalones de una escalera y después me buscó otra escalera parecida que no tuviera descanso. Y cansa. Aunque suba los mismos escalones. Hermano, eso no se inventó porque a alguien no la gana, eso porque se estudió. Y de verdad da descanso. O sea, la escalera va, pero en medio de la escalera tú encuentras descanso. Y Jesús dice, mi enseñanza no es que los problemas se te acabarán, pero en medio de los problemas vas a encontrar descanso. Pero el mundo no te promete eso. Ahora, ¿por qué Jesús dice, y esto, hermano, yo quiero que esto se te mete, y si tú me estás viendo también, yo quiero que esto se te quede, así sea que no veas ningún video más de nosotros, pero esto quiero que te quede claro. Ahora, ¿por qué Jesús es el maestro de maestros y por qué Jesús es el que puede dar descanso en su enseñanza?
Porque nadie, escucha hermano, nadie enseña sobre la vida, nadie. Ni Aristóteles, ni Platón, ni Epicurio, ni Cínico, Diógenes de Sinope, nadie. Mucho menos Marx, Kant, ni se diga, ¿no? Estos tan de locos. Pero nadie enseña sobre la vida y la eternidad como Jesús. O sea, nadie enseña. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién conoce la eternidad sino Jesús? ¿Quién podría hablar de la eternidad? A veces le hacemos caso a personas hablando de la eternidad y decimos, oh, esto suena convincente. ¿Quién conoce de la eternidad? O sea, le hacemos caso a personas como nosotros que no conocen de la eternidad y hoy lo aceptamos y que es sabio. Y mira, tiene razón. ¿Cómo tiene razón? ¿Cómo? Si es igual que tú. Nunca ha estado más allá de esto, de lo temporal. ¿Te das cuenta a veces lo tonto, para no decir otra palabra, ya que estoy transmitiendo, que es cargar un yugo de personas como nosotros limitados? Pero Jesús no es limitado, porque Jesús goza del atributo de infinitud. Por lo tanto, Jesús nos va a enseñar sobre la eternidad. Y yo debo entonces escuchar. Y luego el tercer imperativo que veremos después, aprender. Él nos invita a aceptar su enseñanza y ponerla por encima de todo, para que vivamos con paz incluso en medio de la adversidad. Porque nosotros aquí vemos una parte del panorama, pero Él lo ve desde acá, desde todo. ¿Qué mejor maestro, hermanos? ¿Qué mejor maestro? Tal vez alguien diga, pero Pablo, pero Jesús no está aquí. Pero es que nos dejó su palabra, hermanos. Y su palabra es suficiente. Amén. Aunque tú pienses, como algunos por ahí, que dicen que puedo fumar. No, hermano, esas son tonterías. Pastor, pero aquí yo no me la Biblia si me debo casar con una rubia o una pelinegra. O sea, digo, no, es suficiente para las cosas de la vida, aunque no sea directamente, eso va a tener una respuesta en la Biblia de otra forma que no es la que esperamos a veces, porque eso no, repito, no es un almanaque, como he dicho otras veces, no es un manual de consulta, tampoco es un ChatGPT para preguntarle cada cosita. ¿Me entiendes? La palabra del Señor, la enseñanza del Señor es tan perfecta que en ese libro que tú ves limitado, hay respuestas ilimitadas, pero tienes que saber encontrarlas allí. Y obviamente guiados por su Espíritu. Así que, hermanos, que nadie te eche cuento. Hay mucha gente que dice, no, si aquí la vida termina, pero ¿quién te prueba eso? Tú fuiste de verdad más allá y regresaste y te verás que no hay más nada después de la muerte. Y te dicen argumentos y te dicen, wow, eso suena convincente. Pero que te lo dijo está de este lado. Que cruce, que vaya, que compruebe que fue y vino. Pero ¿sabes quién sí fue y vino? Jesucristo. Y eso se celebra hoy a nivel mundial, según el calendario eclesiástico. La resurrección de nuestro Salvador. Él sí fue y vino y dijo, ya vencí, listo, y ustedes conmigo vencerán. Así que aceptar el yugo del Señor, hermanos, es decir, escucha esto, porque vamos a ponerlo en práctica. Ok, ¿cómo yo entonces cargo el yugo del Señor? ¿Cómo yo llevo, cómo este segundo imperativo yo me lo apropio? Bien, aquí te estoy la respuesta. Es decir esto, Señor, es más, vamos a decirlo, dígalo conmigo, así, estilo motivador, así. Dígalo, Señor, yo ya no quiero. Párese ahí. Señor, yo ya no quiero. ¿Te das cuenta? No quiero hacerlo en mi fuerza, no quiero ser sabio en mi propia opinión. No, quiero caminar contigo. Ahora seguimos, dice, ya no quiero. Ajo, aguántese ahí. Vamos analizando lo que están diciendo y se están comprometiendo aquí. Es decir, aceptar el yugo. Si tú dices, no, pero es que entonces no estás aceptando el yugo del Señor. Es decir, ya no quiero vivir sobre mí, basado en mi propia sabiduría. Vamos a decirlo ahora de nuevo, ya no quiero vivir según mi sabiduría. Guíame tú. Eso significa llevar mi yugo sobre ustedes. Hermano, llevar el yugo es eso. Señor, ya no quiero caminar solo, no quiero vivir según mi sabiduría, no quiero seguir los impulsos, ni los míos ni los del mundo. Guíame tú. Y eso lo encontramos entonces en su palabra. La guía en oración y en su palabra.
¿Entendido entonces? Ya sabes cómo aplicar entonces esta enseñanza. Ahora, ya de esto estuve hablando otras cosas la semana pasada, así que quiero avanzar al punto 2. ¿Sabes por qué? También la enseñanza de Jesús es la mejor. Porque una enseñanza, mire el dibujito, me gustó el dibujito que le puse. Una enseñanza que no agobia. Hermano, cualquier enseñanza mundana, cualquiera, hasta la más bonita, al final termina agobiando. Te voy a poner un ejemplo de una que conozco y que es muy famoso ahorita, los estoicos. Los estoicos. Los estoicos te dicen que no te afecte el mal de afuera. Y entonces la gente empieza a decir que no me afecte el mal de afuera. Pero ojo con esto. Sin evangelio, aunque tú digas que no te afecta el mal de afuera, estás afectado. Porque lo que controlas es la respuesta al mal de afuera, pero no la sanidad de lo que el mal de afuera está haciendo en ti. Entonces, esa enseñanza, por más que sea buena y que yo a veces la uso y la digo, porque bueno, a veces, como yo dije, la moralidad es lo mínimo, así también el estoicismo es lo mínimo, pues, para que te sientas tranquilo en un mundo pervertido y dañado. Hay gente que no le puede brindar el evangelio porque no lo quiere, no es suficiente y tengo que darle estoicismo, pues. Pero mira, dice, el mismo estoicismo dice, no te preocupes por el mañana. Cada día tiene su propio afán. Pero Jesús dice, sí, preocúpate por el mañana, porque el mañana puede ser también la eternidad. Pero no puedes vivir despreocupado de la eternidad. El estoicismo te dice, si una persona te insulta, es porque eso es lo que hay dentro de ella, y tú ignóralo, no le hagas caso porque habla de su maldad y su enfermedad, y no le hagas caso. El cristianismo te dice, dile que está enfermo y que necesita una cura. ¿Estás viendo? Entonces y el estoicismo está de moda ahorita, una cosa bárbara, todo el mundo es estoico. Y eso me habla más del problema de la enseñanza estoica, porque cuando más abundan los estoicos, menos creo en su enseñanza. Porque el mundo, hermano, tiene una cosa, el mundo no sigue lo bueno naturalmente. Y si todo el mundo está buscando el estoicismo, al contrario, es porque más bien están demostrando su enfermedad. Autoestima dañada, enfermedades psicológicas, etc. Y entre más vayan para allá, yo más me alejo. ¿Por qué que no puede ser? Porque si fuera verídico y si fuera bueno y saludable, el mundo no corriera atrás del estoicismo. Porque el mundo no quiere lo bueno. Sin Cristo el mundo no quiere lo bueno. ¿Y sabes también por qué? Porque mucha gente consulta, no voy a demorar mucho, pero quiero decir unas cositas porque está muy de moda el estoicismo. El estoicismo se enseña como una respuesta ante el mal, pero no con un trato personal en sanar eso. A veces, discúlpame mi reina, a veces ella me dice algo y me dice, bueno, no te lo digo. Y yo digo, es que el problema no es que no me lo digas. Porque si tú no me lo dices, yo digo que estás sana de algo. Contra alguien que te ofendió. Es que yo quiero que tú me lo digas, pero que no se note que estás afectada. Pero esto no es bajo el estoicismo. El estoicismo es que no digo nada y me lo callo y yo entiendo que está dañado. Pero revísate realmente si no hay una afección allí. Y eso llévalo a la cruz. Porque eso tiene que ser sanado, no callado, hermanos. Y muchos estoicos actuales lo que hacen es callan, pero dentro están dañados. Así que ninguna enseñanza, y es como poner un ejemplo una buena, pero de ahí un montón de enseñanzas negativas que enseña el mundo. Ninguna alivia, agotan, agobian, cansan, frustran. No funcionan. No funcionan, hermanos. Hay personas aquí que quieren que practicar el estoicismo. Y de hecho hay una persona por aquí que hasta le dicen el estoico. Pero un día esto vino y no me habló, ni le habló a Ceci, andaba bravo. Y digo, ¿y el estoicismo dónde quedó? Porque eso es una carátula, es falso. Por poner un ejemplo, no voy a decir nombre porque estamos aquí y después me están viendo, pero es falso, porque si no llegas y me hablas como si nada, pero cuando te viste afectado por algo, ya sea por envidia o por
frustración ajena, entonces te afectó. Entonces ya no me hablaste, ¿dónde está el estoicismo? Porque eso es, se te cae la carátula. Pero el cristianismo, la enseñanza de Jesús, te sana interiormente para que tú puedas responder a todo eso, aún con amor. Por eso Jesús dice, y vamos a llegar a eso, cuando vamos a la mansedumbre aquí en esto que dice Jesús, que soy manso, usted se va a deleitar, espero. ¿En qué implica esto, hermano? ¿Y por qué en la mansedumbre? Yo voy a explicar por qué se halla la verdadera paz y reposo y descanso en la mansedumbre. Y usted va a ver por qué esto se argumenta y por qué Jesús lo dice de una manera tremenda. Así que ya hablamos entonces estuve hablando la semana pasada de qué significa agradable, estuvimos hablando de todo esto. Así que yo quiero terminar hoy. Quiero terminar hoy con el tercer punto. Para los que nos están viendo, pues yo estoy resumiendo los puntos 1 y 2 en una forma diferente a como lo traté la última semana, pero ahora sí voy a entrar en lo que no vi la otra semana. Entonces también la enseñanza de Jesús, escucha, no es solo una enseñanza que alivia y no agobia, escucha esto, sino que es una carga, una enseñanza que trae descanso. Por eso Jesús dice, mi carga es ligera. Y ya estuvimos hablando también de que esa carga, al decir que es ligera, significa que no aplasta. Estuvimos hablando de que Jesús está llevando la carga en la parte más pesada y por eso nosotros sentimos que no pesa. No sé si te ha pasado alguna vez, de repente tú vas al súper y sales cargado de bolsas y eres pilique y no le quieres pagar a los carretilleros. Entonces, y sales cargado de bolsas y de repente viene una policía y dice, ven, te ayudo y te deja cargando algo, pero te quita 3, 4 bolsas y tú sientes alivio y sigues cargando. ¿Te ha pasado eso? Bueno, es que eso es lo que hace Jesús. Tú sigues cargando porque Él te deja una responsabilidad, pero Él te da descanso porque te alivia la carga. No deja que te aplaste la carga. ¿Ves la imagen? Como el que sale a ayudarte y aunque no te la carga toda, tú sientes alivio, sientes descanso porque te alivianó la carga. Y eso es algo que nosotros experimentamos en nuestra vida cotidiana. Así que, como ya hablamos de los mandamientos del Señor, que no son gravosos porque Él mismo hace que nosotros podamos andar en ellos. Y quedamos aquí, en esta anécdota que cuenta William Barclay. William Barclay cuenta esta anécdota muy, muy hermosa. Y de esta anécdota yo saqué 3 aplicaciones tremendas, hermano, para la iglesia. Y tal vez hoy te confronte o te confronta a ti que me estás viendo. Una anécdota que cuando yo la leí con mi esposa, los dos lloramos de lo emotiva que es. Pero no solamente por la historia bonita, sino por la enseñanza que esto nos trae a nosotros como iglesia. Dice que un hombre encontró una vez a un niño que llevaba a cuestas a otro más pequeño, que era cojo. Y dice que el hombre le dice, esa es mucha carga para que tú la lleves, le dice al niño. Pero mira qué respondió el niño. ¿Qué dijo el niño? No es una carga. ¿Es? ¿Te das cuenta? Literalmente sí es una carga, ¿o no? Y tal vez con mucho esfuerzo la llevaba, ¿cierto? Cuando este señor le dice eso porque lo vio sufriéndola, ¿cierto? Pero aunque parezca que él la está sufriendo y que sí es una carga, ¿cómo la llama el niño? Que no es una carga, sino que es... Santo, hermano, esto es una cosa tremenda. Y de aquí, esta anécdota que cuenta Barclay, yo me tomé la libertad de sacar 3 aplicaciones, hermano. ¿Qué hacemos nosotros en la iglesia con respecto a nuestros hermanos? En vez de llevarnos unos a otros con amor, ¿qué hacemos? Dejamos a nuestro hermano allí tirado con la carga. Hacemos como los sacerdotes y el samaritano ahí. Y la persona que dejaron allí tirada, que fue el samaritano quien lo socorrió. De hecho, ¿sabes qué hacemos a veces, hermanos? No solamente lo dejamos tirado, sino que le tiramos un saco de cemento encima. Le añadimos más. Le añadimos la carga de la indiferencia, el juicio, la crítica o el abandono. Y esto no quiere decir no corrección, hermanos. Esto no quiere decir eso. Esto no quiere decir alcahuetear. Esto quiere decir es, aún cuando disciplinas, aún cuando corriges, hermano, con amor. Mire, los que son padres, ustedes entienden esto muy bien. Hay veces que al niño le dan rejo
con amor, corrigiéndolo, pero a veces le dan rejo corrigiéndolo también, pero sin amor. Hay veces que se corrige al niño con vara y hay veces que el adulto se desquita con el niño. ¿Entiende eso? Tengamos cuidado, porque aquí lo que nos enseña Jesús no es una corrección de desquite, no, y tampoco es alcahuetear, es más bien con amor ayudar al hermano. Con amor. Pero entonces también hay otro combo en las iglesias de personas que se mantienen, quieren ser los neutrales. Y para eso también escribe una aplicación. La iglesia no es un lugar para espectadores, hermanos, jamás. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no terminó solamente diciendo vengan a mí y miren. Jesús no dice vengan a mí y miren. No, Él dice ven a mí y ¿qué? Lleva el yugo, mi yugo sobre tu hombro. Escucha, ven y actúa. Dios nos ha llamado, y ese es el problema de muchas iglesias, hermanos, que creen que hay un pastor y los demás son espectadores. Y si hay que corregir algo, ¿quién lo tiene que corregir? El pastor. Pues es su iglesia. Si pasa un problema entre dos hermanos, ¿quién tiene que meterse? El pastor, porque esa es su iglesia. Si hay que ayudar a alguien, ¿quién lo tiene que ayudar? Al pastor. Porque nosotros aprendemos aquí en Latinoamérica a vivir en iglesias siendo espectadores, no comprometiéndonos, no de verdad tomando la carga, tomando el yugo de nuestro Señor. Así que es una comunidad, no es para espectadores, es una comunidad donde los hermanos, dígalo, se sostienen, que eso es lo que dice, vimos en Efesios y también en Colosenses, soportándonos los unos a los otros. Ese soportados ahí es sostenernos, ayudarnos con la carga. Se levantan y se acompañan. Mira esto, es un lugar donde cuando claro, es que pasa aquí, es un lugar donde, y yo puse esta aclaración muy importante, cuando hemos experimentado el amor de Dios, claro, si no has experimentado realmente el amor de Dios, claro que esto no va a ser posible para ti. La carga del otro no es una molestia, no es un peso, dirías, es mi hermano. Mira, hay madres, te pongo un ejemplo, hay madres que, me gusta usar estas ilustraciones para que puedas entender mejor lo que quiero decir. Usted no ha visto que hay madres que está su hijo en la cárcel y aún así sigue creyendo que es inocente. Y todas la ponen en contra. No, yo sí sé como su madre que en verdad es inocente. Y tan más está la evidencia en su contra que... Así debemos hacer nosotros o sea, tener ese amor, ojo, no esa ceguera. Vamos a la comparación a explicar dónde la tomamos. A tener ese amor por el hermano. Sí, cayó en pecado, sí, está viendo eso, pero él es mi hermano. Yo no lo voy a abandonar. Pero nosotros ¿qué hacemos? Lo tiramos y le tiramos encima y allá queda el hombre sepultado. Y le quitan la campana porque no se ha salvado por la campana. Claro, por eso puse allí, cuando hemos experimentado el amor de Dios y entendemos que yo soy igual de sucio, igual de inútil, igual de pecador, que iba a la misma condenación que el otro, que iba a la misma condenación de la prostituta, que iba en la misma condenación del Chapo Guzmán. Tú no eres más puro que el Chapo. Ni damas, no son más puras ustedes que una prostituta por ustedes mismas, sino por Cristo que las ha limpiado y los ha limpiado con su sangre. Cuando tú entiendes eso y tú experimentas el amor, tú dejas de estar jugando tan dañinamente, hermano. Pero por eso puse, cuando has experimentado el amor de Dios, tú entiendes esto, tú vives diferente. Y una tercera aplicación que saqué de esa parte de... Yo le hice fue una hermenéutica a la historia que narró Barclays, pero me pareció, no sé, yo me quedé ahí, mi esposa y yo quedamos quebrantados un rato allí. Y dije, wow, no sé, pues el Señor puso eso en mi cabeza. Pienso yo, no sé si te edifica, tal vez el Señor lo puso. Tercero, hermano,
la iglesia no es un lugar donde competimos para ver quién está más fuerte. A veces la iglesia se ha tornado en el legalismo. El legalismo lo permite. Es una cosa de quién ayuna más. Y este man ayuna más, esta mujer ayuna más. Ten cuidado con lo que dice, porque esa mujer está llena de la unción y está en el discernimiento y te va a ver como una radiografía. Entonces los hermanos por ahí que no se le acercan porque el hermano me va a descubrir mi pecado. El hermano me va a descubrir mi pecado. No sé si yo viví eso nomás, pues. Entonces, claro, a ese hermano le pasan un montón de cosas porque está más fuerte en la fe, está a otro nivel, decimos que está a otro nivel, está elevado, se transformó, se transportó, se catapultó. Me estoy desapareciendo, dice el otro. Bueno, si hay alguien que está más fuerte, ¿sabe qué debe hacer? Donde los que están fuertes ¿qué hacen? Llevan entonces. Ah, ¿tú te crees más fuerte? Bueno, entonces lleva la carga a los débiles. Demuestra tu fortaleza con compasión. Demuestra tu fortaleza en la tolerancia. Demuestra tu fortaleza en la paciencia. Demuestra tu fortaleza en la oración por ese hermano. Demuestra lo fuerte que estás en el Señor, ayudando al que necesita de la iglesia. No desechándolo, hermano. ¿Quién me lee Gálatas 6.2? Escuche lo que dice Gálatas 6.2. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Santo. Y si la ley significa también instrucción, porque la ley significa también instrucción. De hecho, la Torá es instrucción más que ley. Y la instrucción se basa en la enseñanza, ¿cierto? Entonces podemos traducir allí que sobrellevar la carga de los otros, que así cumplen la enseñanza de Cristo. O sea, el yugo tuyo va a ser también liviano porque Cristo lo lleva, pero también porque Cristo ha puesto hermanos al lado tuyo que te van a ayudar con el yugo. ¿Lo entiendes? Pero si tú no estás haciendo la ayuda a un hermano con su yugo, con su carga, con su enseñanza, llevándolo a que la pueda ver mejor y aplicándolo en su vida, ¿tú realmente crees que estás andando en la enseñanza de Jesús? ¿Tú realmente crees que entonces estás llevando el yugo de Jesús? Ahora, ojo, porque si tú no entiendes la frase que yo puse ahí, si no has experimentado esto en tu vida, va a ser legalista. Tú vas a empezar mañana, sí, debo ayudar al hermano con su carga, sí, debo soportar al hermano. Claro, legalismo. Y caíste en el legalismo redondito. Por eso la frase clave de todos estos 3 párrafos que yo hice aquí para ustedes es esta. Si has experimentado el amor de Dios, respondes así. He experimentado el amor de Dios, entonces yo actúo de esta manera. Pero si tú no has experimentado el amor de Dios bien o no lo has entendido y empiezas a actuar en estas cosas que te estoy diciendo, vas a caer en legalismo. Porque tú tienes que hacerlo desde Él. ¿Desde Él? ¿Desde Él? ¿Desde Él? Ay, Dios mío, que no hay amor ni en la boca hay amor aquí. Qué esperanza que en el corazón hay amor. Hermano, desde el amor, desde allí entonces esto fluye. Si no, así que, ahora, ¿qué Pablo, entonces no experimentó el amor de Dios? Bueno, busca experimentarlo, porque si estás aquí hay esperanza. O sea, si estás aquí, por algo estás aquí, por algo no. O sea, si estás aquí esta mañana o esta tarde ya, por algo es. Entonces experimenta el amor de Dios, busca qué te hace falta para experimentar. A veces tú no has experimentado el amor de Dios porque no lo has entendido. A veces porque te sientes merecedor más que otro. Porque tú, ¿qué te impide experimentar el amor de Dios? Sentirte que tú mereces más que otro. Que tú no eres tan malo como el otro. Pero cuando tú experimentas el amor de Dios y dices, en verdad yo soy una porquería, tu hermano que está al lado es otra porquería. Y entre las porquerías no hay distinción, son porquerías. Entonces tú entiendes, ¿cómo no lo voy a perdonar si yo haría lo mismo? Pero empezamos a argumentarnos a nosotros mismos y engañarnos y decir, no, es que yo no haría en su lugar eso. Ahí empieza la basura realmente de tu corazón. Y disculpe que lo digo así, porque eso es lo que es, una basura que contamina y destruye, hermanos. Ojalá Dios use esto y lo haga aplicar en tu vida. Así que, para terminar este punto, quiero decirte 4 cosas sobre el yugo de Jesús. 4 cosas sobre el yugo de Jesús. Mira. 1. El yugo de Jesús es fácil y liviano.
comparado con el de otras cargas que el mundo impone. De verdad, hermano, Jesús ofrece un descanso real. Y tal vez pienses en cristianos que se han suicidado, ¿sabes? Pero si tú investigas, son cristianos que se han suicidado producto del moralismo. El suicidio viene por un legalismo, un moralismo. Pero nadie que de verdad entienda la gracia de Dios. Escucha esto. Termina sin descanso. Porque cualquier problema en la vida, hermanos, el Señor te capacita para encontrar descanso en medio de él. Y no te va a agobiar tanto hasta que llegues a una locura como esa. Porque alguien dirá de que, bueno, pues también he visto cristianos suicidándose. Pero es porque, de hecho, uno hijo de un pastor en Estados Unidos se suicidó. Pero tal vez fue por la misma carga que el papá le puso. Tienes que ser como yo soy ejemplar. Yo soy reconocido mundialmente y tú tienes que... Y el hombre se cansó seguro de eso. Y al ver que no servía y no podía, tal vez pensó que era una vergüenza para su padre y que toda su vida iba a ser una mancha negra en el currículo de su papá. ¿Eso qué es? Legalismo. Pero a ese que se suicidó estando en ese estado, Jesús le decía, oye, ven a mí que estás cansado y cargado, yo te voy a hacer descansar. Pero no, prefirió seguir viendo bajo las gafas legalistas. Salud. Hermanos, de verdad, cuídate del legalismo. Otra cosa, hermanos, del yugo de Jesús, ya se la expliqué bastante bien en el primer punto, pero quiero seguir ahora a la segunda. Y ahí te subrayé algo para que tú lo entiendas y te lo grabes así en tu mente. El yugo de Jesús es fácil y liviano cuando yo creo que la palabra del día de hoy es esa, confianza. Cuando nos entregamos a Él con confianza. ¿Y qué? Y no luchamos contra su voluntad. Si tú no luchas contra la voluntad de Dios, tú vas a ver que el yugo del Señor es llevadero. Vas a ver. Pero si te pones a luchar contra Él, contra su voluntad, o sea, el yugo del Señor va a ser llevadero, va a ser ligero, va a ser fácil, agradable, cuando tú dejas que Él te dirija. Ahí es donde encontramos descanso. De hecho, la paz viene, hermano, la paz viene cuando confiamos en su plan. Cuando confiamos en su plan, en lugar de encargarnos de todos nosotros mismos. Ahí es donde viene el descanso del yugo de Jesús. En otras palabras, cuando tú confías en su enseñanza, tú vas a encontrar descanso. ¿Entiendes esto? Mira, a veces también aceptamos la enseñanza de forma legalista. ¿Entiendes? Agarra la enseñanza y te la impone sin gracia. Agarra la enseñanza y te la impones sin gracia. Por eso yo les dije a ustedes en el culto de oración, en el curso de la oración, que el remedio para perdonar a tu hermano no es decir, ay, que tengo, porque Cristo me lo impone, sino es primero reconocer que yo he sido perdonado. Y así todo lo que tú hagas, tú te ves primero a ti en el Evangelio y en la gracia, lo que has recibido, y así podrás dar. Pero siempre tienes que pasar por el filtro de qué tú has recibido en esa situación. O qué hubieras recibido tú en esa situación. O qué te hubiera gustado que Dios te diera en esa situación. Juicio o misericordia. A veces quieres ser muy duro, pero piensa, si tú estuvieras en su lugar, y no responda, no, que yo no lo haría. No, si tú lo harías, ¿qué te hubiera gustado recibir? ¿Juicio o misericordia? Y esa es la gracia. Misericordia, ¿verdad? Entonces, dice que el juicio sin misericordia será para los que no hacen misericordia. O sea, cuando tú entiendes la gracia, tú te miras a ti lo que tú podrías haber recibido y tú das de eso. O lo que tú has recibido, no podrías, sino que también has recibido. Entonces tú das eso. Cuando tú entiendes en la gracia, tú entiendes el daño que ha hecho el pecado a la humanidad. Tú perdonas más fácil.
Porque en la gracia tú entiendes también la magnitud del pecado, porque ahí es donde más brilla la gracia. Dice, donde el pecado abunda, eso no quiere decir que peca porque hay mucha gracia, eso quiere decir que como hay tanto pecado, aún más gracia hay. ¡Wow! Por eso Pablo dice, las riquezas de la abundancia de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en el amado. Pero ¿cómo vivimos nosotros como creyentes sin la gracia demostrada? Si nosotros así tal vez no somos conscientes de la gracia que hemos recibido. Tercero, hermanos. Ojo con esto. Hay cristianos que están sufriendo en la iglesia. Y el Señor dijo que su yugo es fácil. El yugo de Jesús no tiene nada que ver con las preocupaciones que Él nos ha dicho que no debemos tener. O sea, no todo lo que tú haces en la iglesia es el yugo de Jesús. Escúchame, hermano. Tu envidia al otro hermano no tiene que ver con el yugo de Jesús. Tu rabia contra el otro hermano no tiene que ver con el yugo de Jesús. Tu frustración con tal hermano no tiene que ver con el yugo de Jesús. La prepotencia de tal hermano no tiene que ver con el yugo de Jesús. El pecado de tal hermano no tiene que ver con el yugo de Jesús. Si te afecta es porque tú no has entendido que eso no es parte del yugo que tienes que cargar. Entiéndeme eso. Me cuesta ir a la iglesia para soportar a un hermano. Es que eso no es parte del yugo que tú tienes que cargar. Jesús no te dijo que te preocupes o que estés ensañando contra alguien. Al contrario. Si has experimentado el amor de Dios, podrás amar, tolerar, tener paciencia, mansedumbre, benignidad, paz, amor. El fruto del Espíritu, hermanos. Ay, que no voy a la iglesia porque ahí el que canta o la que canta, esa se ve que más payasa. Pues eso no es parte del yugo de Jesús. El yugo de Jesús es bondad, benignidad. Y benignidad quiere decir ver lo bueno y buscar lo bueno en las cosas. El fruto del Espíritu te da benignidad. ¿Entiendes eso? O sea, no te andas con esa malicia de que todo es malo. Al contrario, trata de ver lo bueno en cada situación. Porque esa es la benignidad. O sea, hermano, contrario a benignidad está la malicia. Y de eso Pablo dice en Efesios, más adelante lo vamos a ver en el devocional. Quitad de vosotros toda malicia. Así que te repito, hermano, si el yugo de Jesús es duro, bueno, es duro porque tú estás metiéndole preocupaciones y problemas que no están en el yugo de Jesús. Eso se los añadiste al yugo de Jesús. Y Jesús te está diciendo, eso no es parte de mi yugo. Tú no tienes que cargar con eso. Hay hermanos que se van de la iglesia porque otro hermano les hizo algo. Y después le echan la culpa al hermano. Sí, yo me fui porque... No tomaste el yugo de Jesús. Es que el yugo que tú llevas es el de Jesús, no el de tu hermano. Pero cuando llevas el yugo de Jesús, el del hermano, vas a ver que también está del otro lado de Jesús. Y están todos cargando el yugo de Jesús. Podemos mirarnos y decir, Él lo hace fácil. Si Él no estuviera aquí en medio de los dos, nos agarramos a puño. ¿Entienden lo que digo, hermanos? Cuarto, hermanos. Oh, rayos, ¿qué hice? Los víctimas. Los víctimas de las iglesias. ¿Cómo hay los víctimas en las iglesias? El yugo de Jesús no incluye las cargas que nosotros mismos... Jesús no te la puso. Tú decidiste cargarla. A veces has decidido cargarla porque te ves bien ahí y que... Hay hermanos que sí, les gusta verse así como siempre. Ay, hermano. Ay, parecen la bruja de Blancanieves. Ay, se me falta decir, tiene esta manchana. Y no dudo que hasta lo hagan con esa actitud legalista, porque eso no viene de Dios, hermano. Pero
Escucha, el yugo de Jesús no incluye las cargas que nosotros mismos decidimos cargar. Hay gente cargando cargas que se impuso y me las quiero poner. Y Jesús dice, oye, deja eso no te lo puse yo. No, yo me las quiero poner. Y después te andas quejándote y llorando y que la gente, ay, sí, ay, pobrecito el hermano, pobrecita la hermana. Para despertar lástima, hermanos. Pero ese no es el yugo de Jesús. Porque, hermano, sabes que el yugo de Jesús debe darte fortaleza para que tu hermano se anime al verte. No sé usted, a mí no me anima a seguir a ningún hermano, ni tomar el ejemplo, ni siquiera acercarme a un hermano que vive frustrado y cargando pena. Yo lo dejo en su mundo hasta que él recapacite. Bueno, yo le trato de decir la verdad, iluminarlo. Pero bueno, sigue tu camino con tu pena. Yo no estoy cargando esa pena y yo no meto esa pena al yugo de Jesús. Pero hay hermanos que no les gusta soltar las cargas malas que no son de Jesús. ¿Se acuerdan cuando vimos el pasaje de la puerta estrecha? ¿Se acuerdan? Y que la puerta estrecha había que dejar equipaje fuera para poder entrar. Es tan estrecha que tengo que dejar equipaje para entrar. Pero el que quiere ir por la puerta ancha porque quiere andar cargando su dolor, su tristeza, su religión, su legalismo, su moralismo, sus traumas. No podemos entrar a la puerta estrecha cargando ese maletero, hermanos. Yo le conté, ¿se acuerdan? En una catedral, una iglesia, que hay una puerta para los monjes, ¿se acuerdan? Y cuando comen demasiado ya no pueden entrar. Ya no pueden entrar. Ahí está tu medidor, estás gordo. No puedes entrar, ahí no entras. Y vuelves a entrar de nuevo cuando puedes pasar. O sea, que te quedas sin comate que vuelves a pasar. Pero esa es la puerta que Jesús dice la estrella, porque toma una imagen. No puedes estar entrando con tu panza de problemas. De verdad. Y esto yo te lo digo no como un regaño, de verdad. Y si me estás viendo tampoco, yo me exalto un poco, pero no lo digo como regaño. Yo lo digo es como un consejo que ojalá tú entiendas lo que Dios quiere enseñarte en esto. Encontrarías mucho descanso. Encontrarías mucho descanso. Ya tu hermano te va a fallar y ni cosquilla te va a hacer. Imagínate, son los niveles que Jesús quiere llevarte. Jesús quiere llevarte al nivel donde el hermano te ofende y tú, wow, mira, yo pensé que eso me iba a molestar. ¿Sabes por qué? Ya no te molesta porque estás cargando el yugo de Jesús. Porque Jesús te lo mostró. Jesús le dijo, si eres el hijo de Dios, tírate que... Y él no le dijo, tú vienes aquí, ven acá, diablo cochino. Llega, ven. Él le dijo, brother, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Él no se puso a discutir con el diablo, nada más le dijo, hey, bro, ¿qué te pasa? No, pero yo sé qué cosa, que si tú eres que... Satanás, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Vas duro. ¿Y qué hizo el diablo? Bravo, se fue. No se fue porque Jesús fue tosco y duro con él y le dijo, ¡ay, carapendo! Y le tiró un kamehameha. ¿Qué hizo Jesús cuando vino el otro y le cortó la oreja al celote al otro? ¡Ey, qué estás haciendo! Espérate, porque es la violencia, hermano. Espérate. Le cogió la oreja, se la puso. Cuando tú entiendes el yugo de Jesús, eres así. Pero nosotros vino un hermano y se puso a orar con nosotros en la iglesia y se fue y no le salió un trabajo o le pasó un accidente y dice, bien hecho porque sigue. ¿Verdad? Y es nuestro hermano. El yugo de Jesús no incluye eso, hermanos. El yugo de Jesús tiene que ver con el carácter que Él nos enseñó. Ahora, ¿sabe qué es lo más tremendo, hermano? Que Jesús vivió una vida de obediencia y sin pecado, que nosotros no podemos. Pero Él no nos deja el abandono. Él viene y nos da su espíritu para poder andar en su yugo. O sea, a veces no sé qué queremos nosotros, hermanos. Si no, en verdad, por eso Él dice, mi yugo es fácil. Él nos la ha puesto fácil. Pero nosotros decidimos cargar cosas que Él no nos ha puesto. Y por eso entonces parece difícil. ¿Me estás entendiendo? O sea, parece difícil porque tú le has impuesto a ese yugo cosas que no tienen que ver con el yugo. Pero cuando de verdad tú entiendes el yugo, entonces tú vas a poder vivir en un descanso. Solo cuando entiendes lo que implica el yugo de Jesús. Pero cuando le pongas carga que tú decides cargar,
y no soltar, el yugo te pesará. Y de repente mirarás a un lado y Jesús te dice, y vas allá solito. Yo tengo el yugo aquí, mira, lo cargo todo, y tú dices, llevando un poco de bolsa allá y... pero Jesús, quedaste atrás. Sí, sí, tú te fuiste por otro lado. Te fuiste por otro camino. Para concluir, hermanos, Jesús no nos llama a una vida sin esfuerzo, pero sí a una vida sin cargas innecesarias. Su yugo no es opresivo como el del mundo, ni frustrante como el legalismo. De hecho, hermano, no sé si tú has visto, pero yo no conozco un cristiano legalista feliz. Aunque parezca, diga que es feliz. Por eso, ¿cómo se conocen los legalistas? Por esta cara. ¿O no? Y tú dices un chiste y te miran como que, oh, hizo un chiste. Dios mío, se rió, qué pecado, se está riendo. Ese hermano dice que es cristiano y se está riendo. No puede ser que se ría. Y yo que soy bromista de niño, yo me sentía, Dios santo, perdóname. Yo cada vez que hacía un chiste, me miraban, ay, Pablito. Perdóname, Señor. Yo soy muy chistoso. Y cada vez que decía eso, me miraban como que, ay. Y adivinen, cuando hacían las cosas, no, Pablito no, porque él siempre anda riéndose. Y yo, ¿pero qué tiene? No, tú no estás lleno de Dios. Yo de niño pensaba que reírse era ser mundano. Imagínense. Yo pensaba, digo, yo me río, soy mundano, porque como que yo me río siempre, nunca me mandan a leer la Biblia. Porque esto es risa, esto es risa. Pero llegaba el hermano que estaba todo el día y que, fulano está, venga a leer la Biblia. Oye, mira, tú estás amargado. Entonces el mundo está viendo y dice, no, hombre, voy a venir a Cristo para qué, para vivir una vida así frustrada y amargada como fulano. Envidiosos son esos así legalistas también, envidiosos. Y ni hablar de cuando llegan a sus casas con los vecinos. Vea, si usted quiere entrevistar a un legalista, entrevista a su vecino primero. Se lo aseguro. Busque el vecino de cualquier legalista y entrevístelo. Y vas a ver que el que tú vas a decir, no, yo te estoy diciendo que vive allí. Sí, ese hace todo eso. No, tú me estás diciendo que vive aquí Sí, ese mismo no puede ser. Sí, ese que... o sea, tú me estás diciendo la casa azul esta. Sí, esa casa azul. Santo, espérate, pero que eso no es lo que yo veo. Se quitan la ropa de legalismo en su casa. El yugo de Jesús es un yugo que no tiene que aparentar nada, hermano. Por eso es que el yugo de Jesús te quita la apariencia y te lleva a ser quien eres en Cristo realmente. Así que es un yugo hecho a medida, un yugo que es agradable para ti. No lo tienes que fingir, no lo tienes que mantener ahí para que se vea de una forma, sino que es hecho a la medida tuya. Te queda bien. Es una guía firme porque te va a formar, pero al mismo tiempo suave. Porque cuando te forma y tú tienes el propósito, es suave. Es una carga que Él mismo lleva con nosotros, hermanos. El mundo sigue poniendo yugo sobre nosotros. Cada uno, mírese, si entra en esos yugos. El yugo de la apariencia. Muchos quieren aparentar algo y dentro no lo son. Y todo el que aparenta, hermano, escucha esto que te voy a decir esta revelación. Todo aquel que aparenta es un legalista. Si no, pregúntate la razón de su apariencia. Y verás que cuando le hagas el análisis caerá en legalismo. El yugo del éxito mundanal, porque ojo, yo no quiero hablar del éxito como el cristiano que alcanza éxito en lo secular, gloria a Dios. Porque yo sí no creo que el diablo lleve a cristianos al éxito secular. Yo digo que Dios nos lleva al éxito secular, hermano. Yo vi una entrevista de Abraham Lauriel ahora que le hicieron recientemente y decía, hablando de cuando tocaba con Michael Jackson, Janet Jackson, y en los Grammy y todo, como Dios lo llevó a esos lugares. Y yo decía, amén. Tal vez muchos religiosos legalistas por ahí dicen, sí, el diablo fue el que lo llevó a tocar los Grammy para toda esa gente. Pues mira, porque allá en el infierno vieron a Michael Jackson y si Abraham Lauriel tocaba para Michael Jackson, para allá va también. Hermano, el diablo no lleva la gloria a nadie, a la verdadera gloria. Pero si Abraham Lauriel ha llegado donde ha llegado, hermano,
mayores sesionistas debajo de la historia. De hecho, está en segundo lugar. Por poquito ganado por otro bajista que se llama Nitanis. Pero si Abraham Laboriel ha llegado hasta donde ha llegado. Y usted cuando lo escucha hablar, usted innegablemente puede decir es hombre de Dios. Usted, hermano, ni Brunet pudo contra él. Con todo el legalismo que carga ese hombre. Quedó quebrantado Brunet cuando habló con el mundano que toca el bajo para seculares. Pero es porque nosotros tenemos una idea del éxito mala. Porque nos han impuesto el yugo de la derrota. Ay, tu negocio fracasó, es porque tú eres cristiano, eso tienes que vivirlo porque no puedes ser exitoso. Ah, bueno, entonces es normal que mi negocio no funcione. Bueno, ¿a quién te dijo esa locura? ¿Quién te dijo esa locura? Si Dios quiere que seas exitoso también en lo que hace. Cuando le dijo a Josué, en todo lo que hagas serás prosperado. Cuando le dice Juan también al amado Gallo, yo deseo que seas prosperado, ¿en qué? En todas las cosas, hermano. Ahora, hay algunos por ahí que no, y si te refieres a lo espiritual, hermano. Yo digo, busquen un diccionario que significa todas las cosas. Todas las cosas, ¿sabe qué es? Todas las cosas. Todas las cosas. Así que el éxito mundanal es el que saca de la ecuación el evangelio. Eso es lo que nos vende el mundo, que podemos ser felices, tener éxito sin tener a Dios en cuenta. El otro yugo que nos pone es el de la comparación. Qué cosa más dura, hermano, la comparación, hermano. Esta comparadera con el otro, ay, eso te va afligiendo horriblemente, hermano. Suelta ese yugo que no te lo pone Jesús. El yugo de Jesús te trae descanso, te da tu identidad. El yugo de Jesús dice, este soy yo. No me tengo que comparar. Él me ama, me ha transformado. Y si Él me ha transformado, yo debo estar conforme con lo que Él ha hecho de mí. Pero si yo me estoy comparando, quiere decir que no estoy conforme con lo que Él ha hecho en mí. Estoy anhelando otras cosas, pero Dios tiene dones, tiene cosas específicas para cada uno. Porque en medio de la unidad, también Él cree en la diversidad. Diversidad en la unidad. El yugo del perfeccionismo. Hermanos, perfecto es solo Dios. Ahora, no quiere